Bien, aquí estamos de vuelta una vez más con el Matutino del País por el Canal 6, el Canal del Sol. Vamos a recibir inmediatamente, Junior, a Janel Ferrera, quien es un joven que permanentemente viene a informarnos y a darnos su parecer y su percepción sobre la situación internacional, básicamente, que es donde él mejor maneja, sobre todo con este panorama internacional tan conmovido, no solamente por Haití como vecino país, como país inmediato, sino también en la comunidad rusa, Ucrania, Israel. Tenemos un panorama internacional bastante convulsionado, Janel. ¿Cómo está todo? Buenos días. Buenos días, Francis Junior, para mí un placer. Saludo al pueblo dominicano a través de este matutino del país. Efectivamente, como usted plantea, yo creo que el mundo está de patas para arriba. Sí. Y tenemos ahora pues la situación del vecino país, Haití. Nos gustaría una retrospectiva de cómo ves la situación a propósito de lo que dice Amnistía Internacional, que nos cataloga de racistas, de discriminadores y de una serie de situaciones. Además nos exige la paralización de las deportaciones. ¿Qué se plantea a partir de ahora? Mira, la República Dominicana tiene más de 150 municipios, creo que 158 municipios, y tiene 236 distritos municipales. Lo que Amnistía Internacional está diciendo es una narrativa internacional que los dominicanos tenemos que acostumbrarnos a escucharla. Sí. Ahora, en la República Dominicana no hay un municipio o un distrito municipal que esté libre de una invasión haitiana. Cuando tú vas a marcar en términos de estadísticas, en el año 2024, en este año, más del 38% de los nacidos en el país son haitianos. De los que nacen de forma regular, porque hay un segmento importante de haitianas que no paren en hospitales, que paren con asistencia humana, como lo llamaban anteriormente en el campo, con comadronas. Entonces, lo que significa que si más del 40% de las haitianas no van a una clínica o a un hospital a parir, quiere decir que los que han nacido en el territorio nacional puede rondar más del 50% en este año. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Más del 50% de alumbramiento. Sí, en este año. ¿Cómo va a ser? Claro, pero sí, es una cifra muy alarmante. Ahora acababa justamente de leer que van cerca de 5.400 y tantas 38%, en los primeros en 2 una meses sola de este maternidad. año. El 38% de los que nacen regular. Y si nosotros investigamos y sabemos que las haitianas no todas van al hospital a parir, sino que paren en sus casas, ¿cuánto va a elevarse esta estadística? Entonces, ¿qué sucede? La mujer dominicana está pariendo 2.4 y 2.5 niños en su época de gestación. La mujer haitiana está pariendo 6.2. Si nosotros seguimos este ritmo irresponsable, porque realmente detrás de todo lo que se ve de Haití, y lo he planteado desde el primer día, todo es una planificación estratégica. Nada de esto es fortuito. Ni la muerte de Jovenel Moïse, ni el ascenso de Ariel Henry, ni los conflictos con Claudio Jobs, ni el señalamiento del comando colombiano, ni el regreso a Haití de G. Philippe, ni mucho menos el poder de Jimmy Cheriser, alias Barbecue. Todo eso forma parte de una estrategia, de un plan muy bien orquestado, y ese plan, para que pueda funcionar, tiene que tener elementos a lo interno de la República Dominicana, que es el gran peligro de nuestra nación. Hoy, aparentemente, 180 años después de la independencia de Duarte, de los trinitarios, si nosotros hacemos una evaluación posiblemente pesimista, podemos decir que a la República Dominicana le queda un tiempo muy corto sobre la cultura nacional, porque en menos de 50 años habremos disuelto la cultura dominicana por el nacimiento haitiano. Entonces, cuando Amnistía Internacional habla de que haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana, es un término que no funciona, que no es real. No hay haitianos de ascendencia francesa, ni hay dominicanos de ascendencia haitiana. No,
Porque la Constitución haitiana establece muy bien que si usted, no importa dónde nazca, es hijo de padre y madre haitiano, usted es haitiano. Y el hecho de una persona cruzar la frontera de forma irregular, con la ayuda de coyotes, de mafia, de lo que sea, y dar a luz en el territorio nacional, eso no le da quiesencia a la criatura de tener la nacionalidad dominicana, porque todas nuestras constituciones son muy claras al respecto. Ahora, ¿cuál es el peligro? Y eso es lo que me preocupa. Es que nosotros tenemos, Moya Junior, una clase empresarial en primera etapa que no reconoce de símbolos patrios. Para los empresarios criollos dominicanos, solamente visualizan ganancias y pérdidas, ingresos y gastos, crecimiento y destrucción de su economía. Los empresarios dominicanos, bajo muy raras excepciones, le interesa lo que es la soberanía, la bandera, la patria, el escudo, la cultura dominicana. Y nosotros no podemos, en un territorio pequeño, con una economía vulnerable, tirarnos todo el problema haitiano arriba. Cuando hay una incoherencia de los países que tienen realmente la crisis haitiana, no le dan cabida en su territorio. Y las imágenes, por suerte, que la comunicación 2.0 es nuestro principal aliado. No importa, Francis, lo que se diga, es lo que se haga. Hay una situación evidentemente que está dirigida a hacer factible o posible que el gobierno dominicano ceda, ¿no? Y eso explica quizás la presencia de esos organismos internacionales como el Día Internacional y como la misma OEA, que han estado tratando de hacer factible, de hacer posible que la presencia de haitianos en la República Dominicana sea entendible y aceptada por la comunidad nacional. Evidentemente hay una cierta animadversión a ese propósito que pretenden esos organismos internacionales, pero hay una realidad que está ahí latente al doblar de la esquina. ¿Cómo vamos a poder manejar esa situación? Por mejor manejo o por más nacionalista que pueda resultar un gobierno, tendrá que buscar la manera de ceder en algún momento. Tendrá que buscar la manera de buscar algún bajadero a esa situación social que se va a presentar y que de hecho en este momento se está presentando, porque Haití es inviable como país, como nación. Pero hay un desorden absoluto. Sí, pero hay que buscar un punto de coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es que no importa lo que diga Amnistía Internacional. Los únicos que reconocen la verdad del pueblo dominicano haitiano somos los dominicanos. Es que usted no puede. Es más, yo le voy a hacer una recomendación al público y a ustedes. Enciendan las cámaras del celular, donde quiera que usted se encuentre. Prendan la cámara de su celular y salgan a caminar por la calle 10 minutos. Cuando usted llega a su casa, usted se va a dar cuenta, el lente del celular le va a reflejar a usted cuántos haitianos hay en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el detalle? Las madres dominicanas se han dedicado a formarse, a estudiar, las universidades están llenas de mujeres y eso es importante. Pero las haitianas se están pariendo. Entonces, en el tiempo, en la estadística, en la reproducción, eso va a tener una consecuencia. Pero, si los nacidos... Bueno, las escuelas están llenas. Bueno, en la Altagracia hay aulas donde el 80% de los niños que están tomando clases son haitianos. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Ahora, ¿qué opciones tenemos? Bueno, nosotros tenemos, la primera opción es una revolución cultural dominicana. La juventud dominicana que está llamada a formar esa revolución está también perdida porque es parte de la reingeniería social. ¿En qué está la juventud dominicana? Una gran parte de ella. En antivalores, en prostitución, en lavado de activos, en dembow, en muecadams, en dejar de lado los elementos normales de que la juventud tenga que prosperar a través de la educación, el estudio y el trabajo, por un sueño de hacerse millonario con las cosas fáciles de la vida. Y entonces, en ese afán de enriquecerse de la noche a la mañana, en decir aquí en televisión que esta corbata cuesta $500 y que mi perfume cuesta $10,000, por eso usted ve que la mayoría de la farándula dominicana, el tema es, el vestido cuesta tanto, los zapatos cuestan tanto, y no se están dando cuenta que están suplantando la cultura nacional. Nos estamos muriendo lentamente. Y no hace falta, como dijo en un momento el prócer Gregorio Luperón, siento que me estoy ahogando y tengo que insistir en la lucha patriótica. Hoy
no hay en el horizonte nacional una ni varias figuras que le hagan frente al tema haitiano. Es más, parece que todos los elementos internos están a favor de Haití y en contra de los principios que le dieron origen a la nación dominicana. Estamos prácticamente al borde de perder la identidad nacional. Y se ve como un tremendismo, sí, pero lamentablemente, Francis, si todos los que nacieron en el 2024 son los que van a vivir en el 2040, la mitad de la población es haitiana y la otra mitad dominicana. Es una situación, es un drama bastante difícil de manejar, porque no solamente interviene en la presión de los organismos internacionales para poder hacer eso posible, sino la realidad social que nos da en la cara, porque la situación de subsistencia de esos pueblos haitianos, nosotros no podemos detenerla ni siquiera a ráfagas de ametralladora. No, es que eso no se resuelve con violencia. Precisamente. Eso se resuelve, reitero, con una planificación estratégica como la que ellos tienen con nosotros. Porque los haitianos... Yo no creo que sea una dinámica de los haitianos. Sí, es una planificación. Porque ¿cómo es posible tener una estrategia con ese propósito y no ser capaz de levantar su propia nación? Bueno, han sabido manejar mucho mejor las relaciones diplomáticas en el orden internacional. Pero te lo explico fácil, te lo explico muy fácil. Los haitianos, desde la fundación de Haití, con el grito de Boycamán en el 1791, siempre han entendido que la parte oriental de la isla le puede pertenecer por el Tratado de Basilea. Y cuando nosotros llegamos al Tratado del 29, le dejamos a Haití, con esa misma excusa de una zona de amortiguamiento, le dejamos a Haití más de 6.000 kilómetros cuadrados, donde está San Rafael de la Atalaya, sí, San Miguel, donde está Iche, donde está Juana Méndez. Eso era territorio dominicano. Ahora, con el muro que se construyó, que se dejó una zona de amortiguamiento, ya está siendo ocupada por los haitianos. Es un asunto que no podemos descuidarnos. Y claro que es parte de un plan. ¿Por qué? Porque ellos han logrado lo que en principio por las armas quisieron, que ocupar el territorio nacional. Hoy la provincia de Altagracia, más del 80% de los que residen ahí son haitianos. Pero Constanza, que es el municipio emblemático de los vegetales, sí, de la República Dominicana, más del 80% de los que viven en Constanza son haitianos. Y nadie le pone frente a eso. Entonces, hay una combinación de elementos que tiene que ver con la vagancia de un segmento importante del pueblo dominicano, con la teoría de una mano de obra barata y tercero, lo más importante, con la falta de identidad patriótica nacional. ¿Y qué criterio tienes tú con respecto a la actitud que ha estado asumiendo el gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, la actitud del presidente Abinader en términos de soberanía ha sido correcta. Lo que pasa es que ese criterio tiene que ir acompañado con una cohesión nacional que no existe. El problema de la migración no lo va a resolver ningún gobierno, lo va a resolver el país. Y el país significa los gremios. ¿Qué ha dicho el Colegio Médico sobre los nacimientos haitianos? Nada. ¿Qué ha dicho el Colegio Dominicano de Periodistas sobre la realidad nacional? Nada. Pero ¿qué han dicho los medios de comunicación sobre la realidad de las calles? Nada. ¿Qué han dicho los transportistas, dueños de ruta, que tienen bajo sus hombros a más del 50% de los que conchan son haitianos? ¿Cómo logran ese crossover? Pero tienen que explicarme a mí los empresarios por qué razón siguen violando la ley de contratación. Entonces, son muchos elementos que no solamente constituyen la realidad del gobierno dominicano. La verdad es que después de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo, nosotros aquí hemos descuidado nuestra realidad. Y parece mentira. Ahora Trujillo se levanta, después de ser un dictador y un criminal, se levanta como un patriota, como el último que defendió la frontera nacional. Estamos combinados ¿a qué? A reflexionar. ¿Por qué? Porque si todo esto sigue así, y es mi temor, en el seno de la sociedad, con este problema de la abstención electoral de un 46, 47% activa, se puede gestionar el vengador social. Y el vengador social no sabemos bajo cuáles elementos puede llegar. Puede llegar como un prócer o puede llegar como un dictador. Lamentablemente.
No son suficientes los esfuerzos que se están haciendo en la frontera para controlar la migración, con el CESFRON, los organismos de seguridad del Estado y todo lo que ha dispuesto el Estado a través de la frontera, los controles migratorios. Yo pienso que sí, que han sido positivos las medidas. Yo creo que el Ministerio de Defensa ha querido frenar la migración. Ahora, el CESFRON no está para controlar la migración. El CESFRON es un cuerpo especializado de seguridad de paso aduanal, para que la gente tenga claro que la responsabilidad fronteriza es del ejército dominicano. Pero no ha sido suficiente las medidas tomadas. Es que en la República Dominicana no cabe un haitiano más. Y lo que molesta es que mientras nosotros vemos los supermercados, vayan a cualquier supermercado del país, a cualquiera. Y usted verá que no son los haitianos del pasado. Aquí hay 3 niveles de migración. La migración de la caña y la construcción, que es una. La migración del estudiante haitiano, que por solidaridad escolar nosotros hemos tenido siempre una cuota, sobre todo en universidades privadas, de la oligarquía haitiana que viene a estudiar aquí, sobre todo ingeniería y medicina. Pero ahora tenemos una tercera migración. Señores, la clase media haitiana que decía que no existía está toda mudada en la ciudad Juan Bosch, en la autopista de San Isidro. Los supermercados en Santo Domingo Este, en algunos supermercados, en cualquier horario que usted vaya, el 70% de los que están allí dentro son haitianos. Es más, aquí solamente hace falta levantar la bandera haitiana o cantar el himno haitiano. Y eso no es posible. Nosotros tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer lo que pasó en Moca, en el Degüello, tenemos que conocer la invasión de los 22 años, tenemos que conocer bajo el yugo que los haitianos sometieron al pueblo dominicano para pagar una deuda con Francia para reconocer su independencia. Nos prohibieron el idioma, nos prohibieron el culto, nos prohibieron nuestra cultura. ¿Cómo es posible que 180 años después tú le preguntas a la juventud dominicana qué pasó el 27 de febrero de 1844 y que nadie sepa decir nada? Y se burlan, incluso de Duarte. Aunque se vea una sátira, se burlan de Duarte, hacen videos en redes sociales. Yo creo que ese es uno de los elementos quizás más dañinos y más letales, ¿no?, para la sociedad dominicana. Creo que compartir el territorio con la enorme incluso cantidad de haitianos que tenemos actualmente es factible y viable, y en la práctica lo estamos haciendo. Aquí hay cerca de 2 millones y pico de ciudadanos haitianos que están conviviendo con nosotros día tras día. Ahora, yo soy partidario que se sometan como nos sometemos nosotros a la ley de los Estados Unidos, que participamos en la producción económica de esa nación, pero que nos sometemos al régimen de las leyes y consecuencialmente a cualquier secuela que esa violación pueda generar. Pero los haitianos no lo quieren ni en Chile, ni en México, ni en La Bahama, ni en Cuba, básicamente por eso. Es que llegan con su cultura. Exactamente. Y arrasan donde quiera que llegan. Yo di una vuelta por la Sierra de Neiva. Sí. Yo vi las imágenes que tú compartiste, sí. Señor, y yo vi un haitiano, un solo haitiano. Ahí la tenemos, de hecho, en la práctica. Un solo Daniel, haitiano si tú quieres usarla. le prendió fuego a un parque nacional. Sí. Y yo me detuve y le pregunté que por qué hace eso. Y me dice, yo estoy controlando el fuego que voy a sembrar habichuela. Sí. Y nosotros nos vamos a preguntar, ¿por qué disminuyen el cauce de los ríos? Sí. Porque la montaña dominicana, hace tiempo, son montañas haitianas. Sí, y tenemos el problema en Bávaro, tenemos el problema en Fiusa, tenemos el problema en Santo Domingo Este, tenemos el problema en Santiago, tenemos el problema en la frontera. ¿En qué lugar es que Amnistía Internacional está diciendo que nosotros somos racistas? Y paradójicamente, en el lugar donde hay un mayor nivel, mayor presencia de controles del ejército dominicano, es donde mayor cantidad de haitianos aparece, que es en el sur profundo, ¿no? Sí. Yo estuve en esa zona del país ahora en el feriado de la Semana Mayor y vi una enorme cantidad de registros militares que a mí me parecían inoportunos porque incluso ya eran lejanas a la frontera dominico-haitiana, o sea, no tenía sentido. Y sin embargo la presencia haitiana en la región sur del país es muy notoria y a mí me parece que es donde mayor volumen de haitianos se encuentran, ¿no? ¿Qué percepción tú tienes? Tú eres de esa zona, ¿verdad? Sí, mi familia es oriunda de la región sur, sin embargo, en el sur siempre ha visto una convivencia dominico-haitiana. Sí. El haitiano hace negocio con el dominicano, le bautiza a un hijo, cría un chivo, lo parten en la mitad y se lo come. Es una convivencia diferente.
Ya. al haitiano que está en la ciudad. El gran detalle es el parto, la cultura y la difusión del pensamiento haitiano. Los haitianos tienen en su identidad de que la parte oriental de la isla le pertenece. Y esta ocasión, en este momento, 180 años después de la independencia, lo están logrando con mucha inteligencia. Hay un elemento que yo advertí en el viaje hacia el sur profundo, y es que en la zona fronteriza con Jimaní, Sí, ya hay una parte del territorio nacional que está siendo controlado y manejado por el comercio haitiano. sí, se llama Tierra Incluso- de Nadie. Se llama. Eso Eso es Malpaso, Tierra de Nadie, que es una zona de amortiguamiento entre el comercio dominicano y el haitiano, que los haitianos hicieron casuchas y tarantines para vender sus productos y también para comprar en las aduanas dominicanas. No, pero específicamente en esa zona fronteriza, en ese punto, que yo he tenido la oportunidad de ir en diversas ocasiones, ahora cuando pasé por ahí, advertí que hay un buen tramo, digamos que cerca de 1 kilómetro y pico, que ya es parte del territorio nacional, que está siendo ocupado básicamente por ciudadanos haitianos. Sí, eso es Yo dije, Malpaso, se llama. no, pero eso era manejado por nosotros y ahí tú podías llegar hasta justamente la puerta fronteriza y tú podías accesar hasta Haití y los haitianos podían accesar hacia el territorio dominicano y estaba despejado, pero ya uno se siente como si estuviera en Haití, en el tramo que corresponde al territorio nacional, y eso me parece a mí como una falta de celo, ¿no? Por el cuidado del espacio físico que nos toca. Pero que sea en la frontera no es tan alarmante, porque imagínate, estamos siendo en la frontera. Lo alarmante es que en la región este del país hay lugares donde usted entra y siente que está en Haití. Hay lugares en la autopista de San Isidro donde usted va y cree que está en Haití. Hay residenciales privados en la autopista de San Isidro, específicamente por la hípica, que usted entra y el 60% de los que viven comprados y alquilados son haitianos. Entonces, uno se pregunta, ¿de dónde sacan los recursos los haitianos? Lo hacen a través de un sistema que se llama nómada digital. La mayoría de los haitianos que están en los supermercados a todas horas comprando, bueno, ahí vemos el fuego en vivo. Eso fue un haitiano que le prendió fuego a la Sierra de Neiva para sembrar habichuela. Esa zona de amortiguamiento es la que garantiza que a través de la neblina de la noche los ríos tengan agua. Y los haitianos se están peleando por agua de un canal que ellos no producen porque todo lo queman. Sí. Porque no creen en el medio ambiente. Son depredadores naturales de la sabana africana. Entonces, si los haitianos se adaptaran a los sistemas donde llegan, lo primero es que no tuvieran la necesidad de salir de Haití. Lo segundo es que no fueran una carga tan pasiva para ninguna nación. Sí. Y lo tercero, nuestra realidad fronteriza no la tiene nadie en el mundo. No hay ningún país en el mundo que coexista con una nación con los elementos culturales que tiene Haití. Y aquí hay dos opciones, señores. O Haití se salva o los dominicanos se salvan. Pero uno de los dos va a sucumbir bajo esta tragedia. Pero hay que tratar de convivir, porque no podemos separar la isla. Compartimos con ellos la isla, somos siameses y pues no podemos dividir, tomar una sierra eléctrica y dividir el país en dos. No hay forma. O sea, yo pienso que hay que convivir. ¿Qué propones en ese sentido? Bueno, la mejor forma de convivir es que nosotros estemos aquí y ellos allá. Esa es la mejor forma de convivir. Lo segundo, crear los elementos para que el territorio haitiano pueda tener elementos de producción. Sobre el canal, por ejemplo, de las aguas del Masacre, en el futuro ustedes verán la solución. Ahí se va a construir una gran presa. Y esa presa le dará agua al pueblo dominicano y al pueblo haitiano. Eso está bien. Pero claro que está bien. Eso está muy bien. Supuesto. De hecho, Eso está muy bien. Lo que está mal es que los haitianos traigan del río todos los materiales para la construcción, sin ningún tipo de manejo ambiental. Lo que está mal es que los haitianos no planifiquen dentro de su territorio su futuro, porque los primeros que tienen que ponerse de acuerdo son los haitianos. Independientemente de la mano que mueva la cuna, los haitianos tienen que entender que el territorio que les pertenece, desde la ocupación de la Tortuga por los piratas del Caribe, es Haití. Y nosotros somos un aliado, no un hermano, porque no es un hermano por territorio, es un hermano por cultura. Los dominicanos creen en el Dios Trino.
Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. Los haitianos creen en los 4 elementos. Usted no le puede hablar a un niño dominicano de que no cree en Dios, porque la mayoría de nosotros tenemos una herencia judeocristiana. Sí. Sí. Los haitianos en el 2023, para manejar un conflicto fronterizo, frente al masacre, entierran un gallo vivo, creyendo en la cultura del vudú de Bob Manduti del 1791. Tienen un hilo cultural poderoso. Nosotros no podemos con eso. No, eso está claro, Eso es eso está difícil. claro que somos culturas, somos razas totalmente diferentes, pero como compartimos una isla, debemos buscar vías de convivencia. Pero la convivencia tiene que tener un primer elemento. Para usted y yo tener convivencia, no puede haber mala fe de ninguna de las partes. Y los haitianos tienen bastante mala fe con el pueblo dominicano. Y la tienen por los hechos, no por lo que se dice. No hay un pueblo en el mundo, más solidario con Haití que los dominicanos. Pero ¿cómo hacemos, Anel, con el tema, por ejemplo, de la construcción, el tema de la agricultura? Son los haitianos, básicamente, Bueno, pero los que trabajan, porque el dominicano se ha resuelto a no tomar esos trabajos. Muchas veces dicen que la mano de obra no es suficiente, que el pago, pero tenemos que lidiar con esa situación. Mira, ahí hay muchísimos factores. Ahora bien, todo es regularlo. Yo creo que podemos regularlo. Nosotros necesitamos aquí en la República Dominicana 300,000 haitianos. Perfecto, ustedes van a tener aquí un compromiso anual, renovable, que nosotros sepamos quiénes son, que van a pagar impuestos, que no van a estar pariendo a diestra y siniestra, porque no es posible que en el 2024 más del 38% de los que han nacido sean haitianos. No es que seamos racistas, es que vamos a perder en el tiempo la identidad nacional. Y para el año 2070, por ejemplo, el 75% de los que viven en la República Dominicana serán haitianos. ¿Y usted cree que es posible que la lucha trinitaria tenga ese desenlace final? Que no haya valido la pena la lucha de Luperón, de Duarte, de Sánchez, de Mella, la cantidad de mujeres que murieron aquí, las comunicadas, Chepita, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, que no haya valido la pena. No es justo. No es tema de racismo, es que no es justo. Nosotros tenemos que hacer un plan y hay que formar una revolución cultural que defina nuestros territorios. Los haitianos aquí y nosotros aquí conviviendo, pero con reglas claras. Ahí está esa última expresión, reglas claras. Yo creo que ahí está la clave. Sí. Si las reglas están claras y se hacen respetar esas reglas, a mí me es indiferente que vivamos entre haitianos o concomitantemente con haitianos o con venezolanos o con húngaros, con quien fuere. Yo creo que el problema está ahí, en obligarlos a hacer respetar las reglas del juego. Por suerte, yo creo que la solución del territorio nacional y la mayoría de los conflictos del mundo lo va a definir la población norteamericana el 5 de noviembre de este año. Yo creo que la elección del presidente Donald Trump, el inminente regreso de Donald Trump y los republicanos a la Casa Blanca puede revertir toda la ola migratoria del mundo y sobre todo poner el orden dentro del caos. Que ha estado bastante caótica también la situación en esa frontera México-estadounidense. Bastante difícil de manejar. Ahí ha habido serias dificultades. No, todas las fronteras realmente. El mundo está como nunca con el tema fronterizo y la comunicación 2.0, la internet ha ayudado a difundir y a presentar cuáles son las rutas para usted escapar de un territorio con problemas económicos. ¿Tiene posibilidades reales Biden de repetir en la presidencia de los Estados Unidos? A mí me parece... Un 30% de probabilidad y Trump un 70%. Imagínate. Sí. Trump es inminente que yo creo que solamente un atentado ante la vida del presidente Trump lo impide de regresar a la Casa Blanca. En Ucrania, en Rusia, ¿cómo anda ese panorama? Bueno, ese conflicto de Rusia-Ucrania está muy feo. Realmente las últimas medidas que ha tomado el presidente Vladimir Putin ya ha anunciado por más de una docena de veces que si la OTAN entra al territorio de Ucrania a combatir de forma directa, todos los países miembros de la OTAN serán objetivo de Rusia. ¿Qué significa eso? Que cualquier misil con una carga nuclear balística de Rusia puede alcanzar un territorio dentro de la Unión Europea en menos de media hora. A pesar de que algunos países de la Unión Europea han estado manifestando su rechazo a que se produzca
una eventual guerra con Lo que pasa Rusia? es que los alemanes saben las consecuencias de la guerra a gran escala. Sí. Y mientras los franceses inciden en Macron en una presencia militar activa, el canciller alemán dice, nosotros no vamos a participar y tampoco vamos a ser parte del conflicto. ¿Qué significa eso? Que si este conflicto sube de nivel, para que la gente entienda, en el año 1945, con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, tenía 16 kilotones. Una sola bomba de Rusia tiene 200 kilotones. Y esa bomba de Rusia se multiplica por más de 6.000. Lo que significa que a partir de ahora el mundo está simplemente a disposición de un error de cálculo para que la humanidad pueda entrar en un conflicto nuclear. Y en un conflicto nuclear no hay ni vencidos ni vencedores. Por eso he hablado mucho de Francis, de la importancia en estos países de América de sembrar la tierra. De sembrar la tierra. Lo de Israel cada vez más se complica también. Hay Israel, muchas dificultades. Israel en el ha mundo. perdido la mayoría de los aliados internacionales que le apoyaban en la defensa de la Franja de Gaza. Y por eso yo reitero, yo creo que todo lo que está sucediendo en el mundo es planificado. Porque no es verdad que el sistema de inteligencia de Israel, el Mossad, iba a permitir que en una fiesta sagrada un grupo de insurgentes supuestamente de Hamas penetrara por aire, mar y tierra, le masacrara a la gente y le secuestrara a personas. Yo pienso que aquí hubo una planificación que hoy ya los principales aliados de Israel, que es Estados Unidos, están señalando a Benjamín Netanyahu como una persona incapaz de manejar el conflicto. ¿Cuál es el tema? Ya Irán puede entrar en conflicto con la devastación a su embajada. Le mataron un general a uno de los ejércitos más peligrosos de Oriente Próximo y Oriente Medio. Si ese conflicto sigue en escalada, si los hutíes siguen atacando en el Mar Rojo, el comercio mundial va a aumentar su precio. Y este conflicto va a ser fatal para las economías emergentes. La industria Nos armamentista, afectaría directamente. esa industria armamentista que siempre ha estado detrás de esos movimientos guerreristas, Janel, ¿hasta qué punto ha sido motor para que todo eso esté operando en distintas regiones del mundo? Bueno, en los últimos 24 meses ha aumentado su venta en un 180%. Eso significa 180%. Eso significa sí, porque la mayoría de los países que no tenían esa cultura de armamentos está comprando. Está comprando. Es más, si usted ve, por ejemplo, la República Dominicana, que es un país emergente, que no tiene conflicto bélico con nadie, nosotros acabamos de adquirir 4 helicópteros AW-150, Augusta 169. ¿Por qué? Porque todos los ejércitos del mundo, todas las fuerzas armadas del mundo se está equipando, no en una economía de paz, sino en una economía de guerra. ¿Y quiénes son los que se benefician? Hay una bomba que se detona más de 800 bombas, más de 800 bombas por cada 4 horas. Una bomba de esa de pequeña dimensión cuesta $6.000. ¿Quién la fabrica? ¿Quién las vende? Entonces, en el caso de Estados Unidos, como primera potencia militar del mundo, tiene una incoherencia respecto a lo que dice de Israel y lo que hace con Israel. Por un lado, están incitando o recomendándole al presidente Benjamín Netanyahu de que finalice los movimientos hostiles, pero por otro lado, están enviando aviones repletos de armamentos a la Franja de Gaza. Y hoy los muertos lo están poniendo la vida inocente, tanto de israelitas como de los palestinos. Janel, a mí me parece que la situación del panorama internacional luce cada vez más conmocionado, más peligroso. Afortunadamente nosotros estamos distantes de esa parte del mundo que hoy se está manejando con esa potencialidad de convertir sus diferencias en cuestiones atómicas y todo eso. No, pero no estamos... O repercuten aquí todos esos efectos. No estamos distantes. Una guerra nuclear extingue la humanidad. Porque es habría que ver el volumen de... es que la extingue. Lo que pasa es que nosotros tenemos una economía interconectada, Francis. Todos los elementos que usted está viendo en este estudio tienen algún componente europeo o americano. Entonces, o chino. Sí, claro. Correcto. Entonces, imagínate usted la introducción en un conflicto nuclear
A partir de un conflicto nuclear, el G7 y el BRICS se van a enfrentar como bloques económicos. Y a partir de allí, la economía interconectada de República Dominicana va a colapsar, porque nosotros no fabricamos nada, nosotros compramos todo. Por supuesto. Nosotros fabricamos pocas cosas. Ese cristal es importado, esas cámaras son asiáticas, la televisión es asiática, el alambrado es norteamericano. Entonces nosotros tenemos una economía interconectada que por eso yo he dicho, el ocio en un conflicto a otro nivel va a pasar a un segundo plano. De una manera u otra repercute en la situación económica del país. Yo me Indudable. refiero a la aseveración que ha estado haciendo Putin, ¿no? De que desaparecería la civilización. Es que desaparecería. Por lo Habría que menos ver la lo que dimensión de la conocemos, guerra atómica. lo que conocemos como civilización va a desaparecer. Es que va a desaparecer porque una ojiva nuclear, la que se lanzó en Hiroshima y Nagasaki, Sí. para que la gente entienda, tiene 16 kilotones. Una sola bomba de Rusia, una sola, que tiene más de 6.000, tiene hasta 200 kilotones. Entonces tenemos a otros líderes mundiales que no son tan fáciles de dominar, como es el presidente de Corea del Norte. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos conflictos en Europa y en Euroasia tienen aliados en América. Hay un conflicto en Venezuela con el Esequibo, hay un conflicto dominicano con los haitianos. Sí. En Haití, aparte de las desgracias que hay en Haití hace tiempo que están la cultura de los árabes. Y esta actitud de Macron incentivando y aupando la posibilidad de una guerra ya de Francia con Rusia. ¿Hasta Macron, qué punto aparte de ser presidente francés, es un elemento fundamental del imperio. Entonces, en muchas ocasiones, Macron es un vocero de los poderes que mecen la cuna. Sin embargo, lo han desautorizado, tanto Alemania como los Estados Unidos? Sí, porque... Incluso lo han amenazado de no respaldarlo a través de la OTAN. Eso se parece mucho al cuento donde el niño ofendía y era el padre el que lo mandaba. Repito, Francis, en esta descomposición mundial, en las redes sociales, en los noticieros, en los titulares, de cada 3 noticias 2 son falsas y la otra es fabricada. Hay que leer entre líneas todo lo que se dice en cuanto a las guerras y a los conflictos. La realidad es otra. El mundo puede tener una salida, reitero, el 5 de noviembre con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Si Donald Trump no llega a ser presidente de Estados Unidos en este año, el 2025 puede ser muy incierto para la humanidad. ¿En qué medida podría ayudar Donald Trump a resolver toda esa problemática? Israel, Rusia, Ucrania, Alemania. Europa se ha ido prácticamente, ha sido afectada más que Rusia, según dan los detalles los economistas. 3 elementos fundamentales. La llegada de Trump significa la regularización migratoria del mundo. ¿Pero por qué? Porque es contrario al movimiento migratorio. La mayoría de estas migraciones son... Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted. Ustedes me van a decir a mí que Estados Unidos, que pudo buscar a Osama Bin Laden entre montañas y cuevas, darle de baja, que salió de Saddam Hussein, no va a poder con Jimmy Cheriser, un malcomido haitiano. Sí, eso Pero me van a decir a mí que el imperio no puede encontrar a una persona con un ejército irregular. Es más, nosotros no estamos en conflicto bélico. Pero si la República Dominicana quisiera encontrar al Jimmy Cheriser, lo ubica. Sí, así mismo es. Entonces, es una narrativa. Es que tenemos que entender que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Lo segundo es que Donald Trump tiene un vínculo diferente con Vladimir Putin. Sí. Y lo que ha provocado toda la desestabilización europea y de Oriente Próximo es precisamente el primer conflicto de Rusia y Ucrania. Sí. Entonces, a partir de ahí, con apaciguar las aguas, el mundo puede tomar otro ritmo. Porque por la ruta que lleva la humanidad, yo no le veo mucha esperanza. Yo no le veo mucha esperanza. Esto es un asunto de un error de cálculo. No estamos jugando con un torpedo chino, ni estamos jugando con un montante. Estamos jugando con armas de destrucción masiva. Los rusos han sacado al aire un misil que tiene la capacidad
de 7 veces la velocidad del sonido. Eso significa que desde Rusia hasta la península ibérica, en un abrir y cerrar de ojos, podía destruirla. Y no hay elementos de defensa aérea que puedan contrarrestar una guerra de esa dimensión. Hanel, ¿tú supeditas la solución a esas dificultades, a esos desplazamientos, a esos movimientos guerreristas que están afectando a muchas regiones del mundo al triunfo de Donald Trump? Bueno, yo creo, y tengo que ser sincero. ¿No hay otra eventualidad de que se pueda producir antes de esa decisión electoral? No hay otra. Yo creo incluso, y voy a caer un poco en reservar mi pensamiento y mi criterio a una esperanza que yo poseo dentro de mi ser. Yeah. Yo tengo la esperanza de que Trump llegue y que resuelva el tema. Porque todo indica que por donde vaya el imperio va el mundo. Y mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania siga latente, el mundo tiene un problema de dimensiones globales sin precedentes en la humanidad. ¿Y realmente el imperio es manejado por el presidente? ¿O el presidente es manejado por el imperio? Bueno, ambas cosas. Ambas cosas, pero todo indica que Trump es un poquito menos manejable por, las manos que mueven la cuna. Muchas gracias, Hanel. ¿No está bien? Una última pregunta. La última pregunta es, en caso de que siga Biden, ¿qué pasará en Estados Unidos? Yo no creo. Hay una posibilidad porque será el candidato. Claro. Pero Biden tiene 3 elementos fundamentales. Primero, la condición biológica del tiempo. Cada paso de Biden es muy bien pensado. Ya sus palabras, sus acciones no tienen la fluidez Hay necesaria. Limitaciones muy evidentes. Segundo, los norteamericanos no se identifican con Biden en este momento, en una gran mayoría. Y tercero, el mundo, la geopolítica, no se identifica con los conflictos que bajo la gestión de Biden se han comenzado en toda la humanidad. El retorno de Donald Trump, Hanel, es un elemento, el potencial retorno, el posible retorno, es un elemento interesante, ¿no? Porque creo que es la primera vez que un expresidente vuelve al poder en Estados Unidos. Sí. Pero además luego de eso, haber agotado un solo periodo. Pero además de eso, como agotó solo un único periodo, va a registrarse una discusión en torno a la eventualidad de que el mandatario pueda optar por un segundo periodo, terminado el primero. Bueno, eso será un tema del Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque la Constitución americana lo que establece es un periodo y otro consecutivo. Precisamente. Entonces, por eso. Van a discutir, y no hay prohibición. Sí, van a discutir si ese intervalo de tiempo de su entrada y salida es computable o no. Le va a permitir ser computable. Ahora bien, lo que sí está claro es que Donald Trump va a ganar con más votos el 5 de noviembre de este año con lo que llegó en la primera ocasión. Bueno, pues muchas gracias a Hanel Ferreras por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos una panorámica ahí más o menos detallada de cada uno de esos aspectos que están ocurriendo en gran parte del globo terráqueo, incluyéndonos a nosotros, que tenemos una situación bastante difícil con los vecinos haitianos, pero que no es tan problemática ni tan dificultosa como esos que están viviendo otros países del mundo, como Israel, como Rusia, como Ucrania, y como otras regiones del mundo. Ese caso de los hutíes que no hemos hablado sigue todavía en el escenario internacional y siguen derribando un sinnúmero de embarcaciones que envuelven intereses económicos muy poderosos, ¿no? De manera que tampoco Gran Bretaña ha podido controlar esa gente, ni el propio Estados Unidos. No, y el crecimiento viene, más de un 90% del comercio mundial es a través de los mares. Entonces, en una economía interconectada eso va a producir mucha crisis. Bueno, pues muchas gracias a Hanel Ferreira por acompañarnos y hablarnos de todos esos aspectos. Hacemos una brevísima pausa comercial y seguimos con este contenido que lo tiene día tras día el matutino del país.